Hola, hoy vamos a hablar del desarrollo del aparato cardiovascular. Debemos conocer el origen de los elementos que conforman este aparato, el origen de los primeros vasos, la formación del corazón desde el asa cardíaca hasta el corazón definitivo, cómo se origina el endocardio, miocardio y pericardio y los derivados definitivos de cada una de estas estructuras. En esta figura podemos observar cómo está conformado el corazón por dos cavidades que son superiores y más posteriores llamadas aurícula derecha y aurícula izquierda, y dos cavidades ventriculares que son inferiores y más anteriores conocidas como ventrículos derecho e izquierdo, ambos separados por el tabique interventricular, al igual que las aurículas por el tabique interauricular. Tanto las aurículas como los ventrículos están divididas por dos sistemas valvulares, el tricuspidio y el mitral. También existen dos grandes vasos, como es la aorta, que comunica o permite la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones, y la aorta, que permite la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Igualmente, el sistema venoso sistémico, conformado por la vena cava superior, la vena cava inferior, que llegan a la aurícula derecha, y las venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda para permitir el paso de sangre oxigenada al ventrículo izquierdo y a la aorta. La capa más interna que tapiza las cavidades del corazón, conocida como endocardio, es seguida por una capa muscular, miocardio, y el miocardio por fuera revestido por una membrana serosa conocida como pericardio. El aparato circulatorio primitivo es necesario su formación, ya que las necesidades nutricionales de este embrión en desarrollo ameritan la formación de vasos tanto intraembrionarios como extraembrionarios que permitirán una evolución adecuada. Ese aparato cardiovascular primitivo está constituido por un sistema arterial y un sistema venoso conectados todos a una estructura central que es el tubo cardíaco, que luego de su plegamiento formará el asa cardíaca y posteriormente el corazón definitivo. Ese tubo cardíaco tiene en su extremo más superior conectados los llamados arcos aórticos, que son arterias presentes en los arcos branquiales que van a dar irrigación a la región superior del embrión, y a la aorta dorsal con sus ramificaciones y que permitirá la nutrición de los órganos del tronco, abdomen y miembros. En la parte posterior o más inferior del tubo cardíaco están drenando el sistema venoso intraembrionario conocido como sistema de las venas cardinales, la vena umbilical, que a pesar de ser una vena trae sangre oxigenada de la madre al feto, y el sistema vitelino, conformado por las venas vitelinas conectadas al saco vitelino y que en un futuro ayudarán a conformar lo que es el aparato digestivo del embrión. La arteria vitelina también está conectada directamente a la aorta dorsal. Los vasos umbilicales, como vemos aquí en el pedículo de fijación, están conformados por arteria umbilical, que lleva sangre desoxigenada del feto a la placenta, y vena umbilical, que es la que trae sangre oxigenada de la madre al feto. Entonces tenemos tres sistemas: el intraembrionario, el vitelino y el umbilical. Todos estos vasos sanguíneos se originan de la misma forma: una serie de acúmulos de células angiogénicas procedentes de la hoja esplácnica del mesodermo lateral forman los conocidos islotes de Wolff y Pandy. En ellos comienzan a aparecer pequeñas vacuolas o espacios que van permitiendo formar pequeños tubos. Estos tubos se van uniendo en forma de una red de pequeños vasos sanguíneos que a la larga darán la estructura a las arterias, las venas y los linfáticos que conforman el aparato cardiovascular. Entonces recordemos que su origen es de la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Aquí podemos observar un corte de un disco embrionario con su saco vitelino. Allí es donde se originan los primeros vasos sanguíneos, que son los que vimos, vena y arterias vitelinas.
conectadas por el pedículo de fijación al sistema de vellosidades coriónicas de la placenta. Pero si hacemos una vista dorsal de este disco embrionario, vemos la placa neural, la línea primitiva, y recordemos cómo las células del epiblasto se van desplazando hacia esa línea primitiva y se van colocando intermedias entre el endodermo y el ectodermo para formar la capa intermedia conocida como mesodermo. De la hoja espláncnica se desplazan células que van a formar islotes sanguíneos para formar posteriormente la red de vasos que se van a ubicar por delante de la membrana bucofaríngea. Aquí podemos observar una misma figura donde está la placa neural, la membrana bucofaríngea en la parte más anterior, y en forma de herradura podemos ver cómo se van desarrollando pequeños vasos sanguíneos que se van agrupando, formando red de pequeños tubos, hasta que quedan conformados dos grandes tubos, llamados tubos endocárdicos primitivos, de un lado y del otro. Si hacemos un corte transversal, podemos observar al tubo neural en desarrollo conformado por el ectodermo, la notocorda, el endodermo y aquí el mesodermo, dividiéndose en sus dos hojas, somática y espláncnica. Aquí vemos la formación de los primeros tubos que les estaba mencionando, y en la medida en que se produce el plegamiento transversal del embrión, estos dos tubos se van acercando a la línea media hasta que quedan funcionados. Desaparece el tabique que los pueda separar, conformado por las paredes de esos mismos tubos, para formar un solo tubo cardíaco, que va a estar rodeado por esa hoja espláncnica del mesodermo lateral, y al cerrarse el cuerpo del embrión, el espacio o celoma que queda allí formado es lo que conocemos como cavidad pericárdica. Aquí queda conformado el tubo digestivo primitivo y el tubo neural para formar el sistema nervioso. Esto representa las dos arterias aórticas dorsales que posteriormente veremos se unen y forman una sola. Podemos observar entonces, a mayor aumento, el corte transversal de este embrión rodeado de dermo-ectodermo, el tubo neural, las crestas neurales y la notocorda, el tubo digestivo recién formado, las dos aortas dorsales, mesodermo somítico, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, con su hoja espláncnica y su hoja somática. Y esta la cavidad pericárdica, que sería la cavidad intraembrionaria o celoma intraembrionario. Y vemos que el tubo que se formó, este tubo cardíaco, tiene una capa más interna que es lo que va a dar origen al futuro endocardio. Una capa externa conocida como gelatina cardíaca y otra llamada manto mioepicárdico, que va a dar origen al miocardio y al pericardio. Así está constituido lo que es el tubo cardíaco primitivo. Él se encuentra adosado a la pared posterior del embrión. En estas imágenes lo que queremos representar es un corte sagital de este embrión en desarrollo que está sufriendo el plegamiento, pero en este caso el plegamiento es el plegamiento longitudinal. Y vemos cómo en esta porción, mayor aumento, vemos la membrana bucofaríngea y el celoma pericárdico y el tubo cardíaco en desarrollo. Entonces fíjense cómo está ubicado por delante de la membrana bucofaríngea, pero gracias al plegamiento longitudinal del embrión, debido al crecimiento del sistema nervioso, este tubo pericárdico se va dirigiendo hacia adelante y hacia atrás para ir a quedar ubicado en la zona torácica, como está en forma definitiva ubicado, y quedando la membrana bucofaríngea por delante de él para ir a conformar posteriormente la cavidad oral o estomodeo y la faringe primitiva. Entonces vemos cómo la posición del tubo cardíaco anterior a la membrana bucofaríngea pasa a la cavidad torácica definitiva, quedando por detrás de la membrana bucofaríngea. Esos dos tubos cardíacos primitivos tienen un extremo superior y un extremo inferior. Ese extremo inferior siempre está bien fijado al mesénquima de septum transverso, que es lo que va a formar nuestro diafragma. Estos dos tubos comienzan a unirse en sentido antero-posterior para conformar una sola estructura cilíndrica que tendrá varias porciones. Una porción llamada bulbus cordi, una porción llamada ventrículo primitivo y otra llamada aurícula primitiva. Esas aurículas primitivas son las que permitirán la conexión del sistema venoso primitivo
hacia una zona conocida como seno venoso. Esta porción venosa irá a formar lo que se conoce como el seno venoso y una porción arterial que va a dar origen a los arcos aórticos. Entonces recordemos la conformación de este tubo cardíaco primitivo en bulbus cordis, ventrículo primitivo, aurícula primitiva. Un extremo venoso, seno venoso, y un extremo arterial o de los arcos aórticos. Ese tubo cardíaco que es cilíndrico y rectilíneo, por su gran crecimiento, comienza a plegarse dentro de esta cavidad pericárdica que tenemos, que es bastante pequeña. Ese movimiento del asa cardíaca hace un giro hacia la derecha, hacia adelante, y comienza a plegarse llevando el extremo más inferior hacia atrás y el extremo más anterior hacia adelante. Si vemos aquí, las aurículas se están yendo, o la porción inferior que contiene las aurículas se está yendo hacia atrás y hacia arriba, mientras que la que tiene el bulbus cordis y los ventrículos primitivos se está yendo hacia adelante y abajo. Cuando termina el plegamiento, las dos aurículas quedaron ubicadas en la región posterior, pero hacia arriba, y los dos ventrículos quedan ubicados hacia la porción anterior y hacia abajo. Y de esta porción del bulbus cordis se originarán las grandes arterias que vimos en la primera figura, aorta y pulmonar. Entonces podemos ver aquí las figuras, arcos aórticos que están conectados al bulbus cordis, ventrículos primitivos, aurículas primitivas, el surco interventricular que dará origen posteriormente al tabique interventricular y la cavidad pericárdica donde está contenida todas estas estructuras. Si hacemos un corte coronal a este tubo cardíaco y lo vemos por dentro, vemos los arcos aórticos en el extremo más superior, seguido del bulbus cordis que lo vamos a dividir en tres porciones. La porción conocida como tronco arterioso que dará origen a la arteria aorta y pulmonar, el cono arterial que dará origen a parte del tabique interventricular y a parte de las válvulas sigmoideas, es decir, de la aorta y la pulmonar, y la porción trabeculada del ventrículo derecho que da origen al ventrículo derecho. Aquí tenemos el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva con su porción del seno venoso con sus dos cuernos, derecho e izquierdo. Fíjense cómo las aurículas ya comienzan a separarse de los ventrículos por una masa de tejido que veremos va a conformar el canal aurículo-ventricular. Y como aquí de la misma pared del ventrículo se está formando el futuro tabique interventricular. Vemos entonces un corazón primitivo con su extremo más superior, con los arcos aórticos, bulbus cordis con sus tres porciones, tronco arterioso, cono arterial y porción trabeculada del ventrículo derecho, el ventrículo primitivo y las dos aurículas. Y luego como todas estas estructuras con el paso del tiempo se van a transformar en las dos aurículas, los dos ventrículos, los grandes vasos aorta y pulmonar, tabique interventricular y tabique interauricular, válvulas tricúspide y mitral, y el drenaje venoso de la vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Este material se tomó del libro Embriología del aparato cardiovascular de la doctora Sánchez de Newman y Carmona de Uzcategui de la editorial venezolana de la Universidad de los Andes. Gracias.